¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Otra semana más. Aquí estamos en el podcast de Entre Amigos, Entre Almas. ¿Cómo estáis? Silvia, Mónica, Leo, ¿qué tal? Buenas, hola. Muy buenas. Buenas. Bien, con ganas de darle a la lengua. Esta semana tenemos a Leo, que ya os anticipamos la semana pasada que íbamos a tener una conversación súper interesante y nos va a hablar de algo que es verdad que yo escuché por primera vez cuando nos lo comentó Silvia, que se llama los hiperbóreos. Nos tienes que poner un poco en contexto porque yo creo que habrá mucha gente también como nosotros que no sabrá por dónde va la cosa. Pues nada, así para poner en contexto lo que es la filosofía hiperbórea, pues viene, como bien dice su nombre, de los hiperbóreos, y se supone que esta corriente proviene de lo que es la Atlántida, nos vamos también a los extraterrestres, y fue como, o sea, te cuentan un poco así por encima, para introducir, durante lo que es el periodo de la Atlántida, hubo una guerra y hubo una división. Entonces, hubo unos atlantes que tiraron para un camino y otros que tiraron para otro. Pues digamos como que los hiperbóreos sería una de esas ramas. Y pues nada, o sea, se supone que en ese enfrentamiento unos se quedaron aquí, que fueron los que se pusieron a montarla y a liarla, y los hiperbóreos como que se quedaron un poco aparte, como a actuar desde un segundo plano. Así en resumen. Bueno, ¿y qué Podemos significa? entender Ok, podemos has entender que empezado a unos lo son los grande buenos, ¿no? con Atlantes y extraterrestres. Nada más Unos son los empezar. buenos y otros son los malos, para entendernos. Bueno, uno la quiere liar y otro pues como que nos quieren rescatar. Vale. Fíjate Entonces, que nada. eso también está en otras corrientes también. O sea, por ejemplo, lo que son los lagartos, lo que suelen llamar los lagartos. Sí, no sé si lo habéis oído, Ujú. los lagartitos. Bueno, pues ahí parece ser que también hubo esa división, o sea, que también se comparte esa parte. Bueno, y que sigue, que es Digamos que como que te corta. sí, no, 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 que al fin y al cabo no dejan de ser todo alegorías de lo que fue una situación que se supone que pasó en realidad en el pasado y pues como todo pues se puede contar de muchas versiones. Pero bueno, que al fin y al cabo todas coinciden más o menos en lo que tú dices, Silvia, y en lo que decimos, que hubo una guerra, hubo una división y unos tiraron para un lado y otros tiraron para otro. Entonces, nada, o sea, lo que es la filosofía esta te la cuenta de la parte de los que se supone que eran, entre comillas, los buenos, los que se tuvieron que ir de aquí, y te cuentan un poco, claro, pues todo como la han liado los malos y también todo conforme a ellos llegaron y lo que se encontraron también en la Tierra y cómo funciona la Tierra, cómo funciona lo que es el plano 3D, los demás planos, lo que es el gran secreto de Maya, aunan también de una forma bastante interesante todo lo que es la filosofía hindú, la religión hindú, que la verdad es que era bastante, digamos, explícita en todo lo que es este tipo de explicaciones. Y luego también pues se meten un poco con el resto de religiones y bueno, ya para rematar, pues como no, con los judíos. Interesante. ¿Y qué, Y cómo te dio, cómo llegaste tú a ese conocimiento, a esa filosofía? pues bueno, o sea, es una historia interesante. Yo estaba en como en dique seco con respecto a cuestión de creencias y respecto a mi intuición como que se había quedado un poco parada. A partir de un curso de milagros pasaron unos años y resulta que en un viaje a Galicia me encontré una persona una vez en el río, pues allí van nadando. Y esta persona, pues ya nos vimos un par de veces y en eso que te quedas así mirando y como que, coño, algo tenemos que decirnos. Y se acercó a mí, oye, tal, y ya nos presentamos y mira tú por dónde este hombre me puso en las manos el primer libro. Lo que pasa es que es como todo, o sea, cuando empecé a leerlo y cuando él me explicó, dije, guau, esto es una fumada increíble, yo por aquí no paso ni de coña. Porque también entraba en contradicción con lo que sabía yo. Pero bueno, cosas de la vida, tuve un proceso de sanación bastante gordo en el cual disponía de mucho tiempo y como resulta que no tenía otro libro, le di una segunda oportunidad. Y así esforzándome un poco, empezó a resonar y bueno, pues he de decir que lo que es este tipo de información me ha venido de la mano de un proceso de sanación muy fuerte. Así es que bueno, entiendo que casualidad no será. Al igual que uno sana, pues también recuerda, también le llega información. Y por una parte me tenía que llegar a partir de estos textos.
¿Y qué libros son? Si lo puedes compartir. Pues sí, claro. El primero es el, el de Bellicena Vilca, que es como, ay, no me acuerdo, ya os pasaré los enlaces. Ujú. Y luego son los Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea, volumen uno y volumen 2, que son 500 páginas uno y 500 páginas otro. Y nada, así en resumen, pues te explican pues cómo funciona la 3D, cómo funciona la 3D, lo que hay más allá de la 3D, lo que hay detrás del telón, lo que maneja, lo que no maneja, cómo lo maneja. Luego también se meten o sea, en el primero, que es como un tipo relato histórico, te reestructura la historia. Es curioso porque te habla mucho de estos, de la cultura de los tartesos. Habla muchísimo de los tartesos. Como que eran una cultura bastante, bastante avanzada, que iban de la mano de los hiperbóreos. Y bueno, los tartesos es la cultura gran desconocida de España. Es como que ha quedado apenas restos de ella, como que se han dedicado a borrarla hasta los cimientos, sus ciudades y todo. Y ellos pues como que le dan bombo, le dan coba al significado que tenían, a lo que eran el tema simbólico, el tema de las creencias. Y bueno, también se mete en un tema que a mí siempre me ha resultado muy interesante y me ha llamado desde que escuché la primera palabra, y es con el tema de los arquetipos. Cuando ella se mete a hablar del tema de los arquetipos, de los dioses y de todo eso que en un principio a nosotros nos suena como en plan de, bueno, como que te has fumado, como que eso son ilusiones. Pues de la forma que lo explica y cómo lo enfoca, resulta bastante interesante. Ya te digo que han sido de la mano de ejemplos que he vivido en primera persona, así es que para mí es algo innegable. Qué bueno. Arquetipos, lo que llamamos arquetipos, supongo que serán símbolos, ¿no? ¿Te refieres, los arquetipos son símbolos o es otra denominación, es otra cosa a lo que te refieres arquetipo? Por ejemplo, el arquetipo de la cruz es un arquetipo, es un símbolo también. A ver, los arquetipos pueden ser símbolos, pero no tienen por qué ser símbolos. Digamos como que todos los símbolos son arquetipos, pero no todos los arquetipos son símbolos. Entonces, sí, como tú bien dices, pues la cruz, pues yo qué sé, la estrella de David, pues todos estos pues, son arquetipos, tienen su poder, tienen su símbolo, pero luego el mundo arquetípico es muchísimo más vasto y amplio y engloba todo lo que es el subconsciente colectivo, cómo se alimenta, cómo se crea y desde dónde se crea. Entonces, los arquetipos, digamos, como que ya cuando se crea lo que es el universo, lo que es la Tierra, ya existe una base arquetípica, una base de ciertos arquetipos que diseñados para manejar lo que es el tema de la mente, de la materia. Y luego sí que es verdad que con el paso de los años, con el paso de la evolución, con el paso de la conciencia, se han ido creando y cada vez se van creando más arquetipos. Algunos de ellos llegan a especializarse y a adquirir gran poder y a mover a masas, y otros pues tienen su tiempo, caen en el olvido, como por ejemplo en este caso serían los dioses griegos, que en su día tuvieron una enorme importancia y una enorme influencia en la cultura y ahora como que han caído en el olvido, pero no desaparecen, como que siempre ellos se quedan en su, digamos, en su dimensión, a la espera pues de en otros tiempos que vuelva a resonar, volverán a aparecer. Es que eso también lo explicó en su día Carl Jung, ¿no? Pues lo tengo bastante Sí. fresco, todo el tema de los arquetipos y el Por ahí inconsciente pensaba colectivo. yo que iba el tema. ¿Eh? Que yo también pensaba que iba por el psicológico el tema de los arquetipos, más que simbólico de símbolos como la cruz y demás. A mí me ha pasado como a Carlos, que me he Sí, ido lo que por es Carl por Jung la línea. para mí que he leído Carl Jung, por ejemplo, es como mirar a través de la cerradura lo que hay detrás, pero como que no llega a abrir la puerta. Y claro, estos ya te abren la puerta y te cuentan todo lo que hay detrás y el enorme poder que tienen y es una pasada, porque al fin y al cabo son los directores de la orquesta. Ellos se viven a través de nosotros, nos funcionan y nos manejan. Entonces, por ejemplo, cada aspecto de la personalidad sería un arquetipo diferente. Y entre ellos se dedican a enfrentarse unos a otros, como por ejemplo mencionan los griegos en epopeyas como la Ilíada, la Odisea, en la cual pues los dioses siempre están enfrentando en guerra, tanto entre ellos como con los humanos, pues iría un poco de ese rollo. ¿Por qué? Porque a través del movimiento, a través del enfrentamiento, se genera energía y se consume energía. Y es cuando, digamos, la cosa se mueve, no se queda nunca estancada. Porque esto funciona todo a base del movimiento. O sea, es energía y consumo de energía. Y lo que es el estancamiento, lo que es lo estático, no existe.
Por eso. Y en lo que has aprendido tú sobre esta corriente, digamos, esta filosofía, esta manera de entender el mundo, ¿te ha servido para colocar más piezas dentro de ese puzzle? O sea, ¿cómo ha impactado a tu vida? A ver, totalmente, ya te digo, yo venía de experiencias extrasensoriales, por decirles de algún modo, que no era capaz de comprender, que de hecho ni un curso de milagros explicaba, y de repente aquí me veo que están explicadas y con detalle. O sea, pero incluso algunas exactamente como a mí me habían ocurrido. Os puedo contar un ejemplo si queréis. Vale. Bueno. Tuve una experiencia bastante vívida en una ocasión en la que, digamos, pude tocar el cielo. Pude tocar el cielo en una situación, digamos como en un sueño lúcido, en el cual se me condujo a esa luz tan famosa de aspecto lechoso que te envuelve y una sensación no sé, pues como de nirvánica, o sea, que te fundes en el todo, tal. Empezó a sonar un coro de voces celestial que me acompañaba y claro, yo estaba ahí en plan de, vamos, me quedo aquí, o sea, que no me llamen de otro lado. Pero nada, volví. Y pues eso, pues se te queda en el recuerdo como ejemplo, pues como que pues quieres volver ahí. Y de repente, pero claro, o sea, yo no tenía ninguna explicación, salvo pues como mucha gente ha llegado a experiencias cercanas a la muerte, con este tipo de sensación y demás, con este tipo de visión, pero no se explicaban realmente lo que era. Entonces, pues tú te dices, pues es el cielo, pues vale, pero ¿qué más? O sea, ¿dónde viene ese coro? ¿Quién cantaba? O sea, ¿quién me condujo a ello? Que, pues resulta que en este libro los hiperbóreos lo explican de pe a pa. Y te hablan de que el coro son los nefilines serafines, que, o sea, también el nombre se las trae, que se supone que son parte de estas deidades o parte de estos contrarios a los hiperbóreos, que se fueron y que están ahí en su mundo aparte para, digamos, burlar a lo que es el tema de la muerte, serían, digamos, como parte de los señores del karma, y lo que es esa luz sería el fundirse con el todo, sería realmente el cielo, pero tiene un precio que no nos han contado. Y yo también pude advertir algo, se me ha olvidado contarlo. Cuando yo estaba vibrando, cuando estaba sintiendo esa sensación que era como ya el nirvana, o sea, no tiene nombre, cómo se siente, me daba cuenta de que estaba vibrando con otros seres, pero estos seres no tenían identidad, eran como números, pero sin identidad propia. Entonces yo notaba que vibraba con ellos, que me fundía con ellos, pero ellos eran incapaces de, o sea, eran como todos iguales. No se podían contactar conmigo ni podían conectarse, salvo simplemente eran figuras uniformes. Y luego te explican los hiperbóreos que al fin y al cabo cuando llegas a ese punto, te has fundido con el todo, sí, a costa de tu personalidad. No ya tanto a costa de tu unicidad. Entonces es como que has tenido que venderte la parte que te hace único para poder llegar a ese todo, que en un principio es lo que todas las filosofías orientales y demás nos venden como que es la finalidad, pero lo que no nos diferencia, o por lo menos a mí, lo que no me ha llegado como explicación clara es que sí, que hay una parte de nosotros que pertenece a esa unicidad, pero hay otra parte que no. Entonces, llegar a esa unicidad es a costa de deshacer la otra parte. Entonces, claro, se explica como ego, sí, a costa de deshacer el ego, hay que acabar con el ego. No. El ego, digamos, como que sería el representante del espíritu en lo que es la persona. El problema es que, al igual que lo que es nuestra conciencia, el ego está confundido. Hay una confusión de base. Y en esa confusión nosotros tendemos, sin querer, a enfrentar el ego, porque todo lo que es a nivel evolutivo, todo tiende a enfrentar el ego, todas las religiones buscan enfrentar el ego, acabar con el ego para poder trascender, cuando realmente el ego es parte de nuestra esencia y realmente es nuestro mayor poder. Eso Nuestro sí, individualismo, ¿no? El ego, o sea, el ego nuestro también es individualismo, parte de nuestro individualismo. nuestro mayor poder y digamos como que sería aquello que nos acerca más a lo que realmente somos como espíritu, que sería Dios. O sea, tanto que se pone de moda que sí, que somos dioses ya, pero ¿quién te explica cómo somos dioses? ¿Quién te explica cómo actúan los dioses? ¿Quién te explica qué motivo o qué sentido? Sí, el amor, todo por amor, todo para el amor. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo miro a todo mi mundo y sinceramente veo que no he nacido precisamente en un planeta que se venda o que se transija o que se busque ese amor, salvo por una intención que va de la mano de una fe ciega.
y esa fe ciega a mí no me da explicaciones. Sí, por el sentir, por las sensaciones, ya, pero cuando descubres que ese sentir y que esas sensaciones vienen dictaminadas por los arquetipos y que realmente no eres tú exactamente quien decide vivirlas, pues te das cuenta de que es todo un poco engañoso. Claro. ¿Y cómo, o sea, tiene cabida ahí en la reencarnación? ¿Cómo encajaría? Sí, la reencarnación tendría cabida porque lo que reencarna es el alma. Aquí los hiperbóreos dividen lo que es la realidad del cuerpo-mente entre alma y espíritu. Digamos como que una sería de aquí de la Tierra, una pertenecería al universo, creado, a la materia, que sería el alma, y la otra no. La otra sería el espíritu, que pertenecería más allá de lo que es este universo creado. Vendría de algo increado, donde todo sí que es divino y todo tiene un poder inconmensurable. Entonces, claro, una vez aquí se nos impone esa dualidad entre alma y espíritu y se nos enfrenta a la misma, se nos confunde. Entonces es como que la parte del alma sin querer enfrenta al espíritu y la parte del espíritu enfrenta al alma. La parte animal enfrenta a la divina, la parte divina enfrenta a la animal. Porque, digamos, es imposible encontrar una conciliación entre dos cosas que son opuestas, entre aquello que permanece encerrado en un universo y aquello que por su naturaleza es omnipotente. Bueno, no te he respondido realmente a la pregunta de lo que es la reencarnación o si vendría dictaminada. Entonces, digamos que en todo este batiburrillo de enfrentamiento, el alma es lo que estaría atada a la materia y es lo que por fuerza está destinada a reencarnar. En el momento reencarna, arrastra al espíritu confundido y ahí comenzaría lo que es la rueda de la vida, que se podría llamar de otro modo la rueda del karma, que enlazándolo así por encima se podría enlazar con lo que es el principal propósito de lo que serían los antagonistas de los hiperbóreos, los que ellos dicen los siddhas traidores, que se habrían convertido en este caso en los señores del karma, que son los que se dedican a dirigir todo el cotarro desde un segundo plano y realmente a alimentar lo que es la sensación nirvánica a través del dolor que aquí vivimos y experimentamos. Digamos como que el motor del nirvana, el motor de esa felicidad indescriptible, sería desde este punto de vista que llamamos Matrix, desde el dolor. El dolor es lo que mueve el amor que podría ser esa sensación. Pero de ahí hay veces que todos hemos escuchado, ¿no? Para estar en el lado iluminado, primero tenemos que pasar por el lado oscuro, ¿no? Es muy en referencia a lo que acabas de decir tú. Primero que duela, primero que sufras y después es cuando sentirás ese amor o esa iluminación. Así es. Y claro, con respecto a lo que es la evolución, llegarás a sentir ese amor, esa iluminación, te fundirás con ese todo y te perderás porque los hiperbóreos confirman que cuando llegas a ese estado es como que has vendido tu alma al diablo, por así decir. O sea, que en este caso sería el espíritu. El alma se fundiría con lo que es el creador y el espíritu llegaría a un tal estado de confusión en el cual sería irrecognoscible. O sea, no, dejaría de reconocerse totalmente para identificarse con lo que sería el espíritu del creador de este universo, que sería el Dios uno, omnipotente de este universo, al cual, digamos, como que se han aliado los siddhas traidores o los antagonistas de los hiperbóreos. Sé que estoy dando mucha información así por encima, pero es que es tan denso el tema que por eso también vosotros preguntarme aquellas cosas que tal y vamos enlazando. Claro, y desde ese punto de vista, Yo ¿cuál tengo sería el una objetivo? pregunta. ¿Eh? ¿Habéis hablado los dos a la vez? Di tú, Ah, Carlos, di tú. que desde ese punto de vista, digo, ¿cuál sería el objetivo, cuál sería el sentido de la existencia humana? El sentido de la existencia hay dos tipos. El sentido de la existencia animal es volver al origen, a lo que es a volverse a fundir con el todo, con lo que es nuestro creador, el que ha creado este cuerpo animal. Y el otro objetivo sería el de los siddhas leales, cuya parte formamos, o sea, como que somos camaradas de ellos, somos también espíritus como ellos eternos. Y ellos, como camaradas que son nuestros, nos buscan y nos llaman. Y sería recuperar lo que es nuestra esencia divina y rechazar por completo finalmente lo que es la creación material, lo que es que sería el símbolo del dolor que ellos dicen. Y entonces, Todo eso está. le- Dale, Silvia, luego pregunto yo.
Entonces, lo que todos perseguimos, que es la parte de la evolución, y de hecho, cuanto más trabajamos en nosotros mismos, mejor estamos hacia poder hacer, voy a ponerlo entre comillas, de este un mundo mejor, eso sería un concepto equivocado. Así por ponerlo por encima, date cuenta que en el momento tú quieras procurar hacer un mundo mejor o quieras hacer de este mundo algo bueno o demás, ya partimos de un apego, o sea, de un apego a la materia, de una voluntad por la materia, por aquello que sabemos y vemos que se acaba, que es corruptible, que el dolor, o sea, todo lo que mueve, que es en plan de, pues mira, igual todo el esfuerzo que puedas sentir. Igual luego va a venir el sol, o sea, el sol va a crecer en un estado tal, se va a absorber la Tierra o va a caer un meteorito, cualquier cosa puede pasar, o sea, todo es el vidrio, o sea, todo es tan, tan dado a lo que es el término, el dolor, el sufrimiento y lo que es esa lucha que nunca termina, que han empezado desde que se crearon, por ejemplo, las religiones, que nosotros sepamos, que al fin y al cabo, o sea, dices, o sea, yo por lo menos me he parado y me he planteado en plan de verdad, ¿es por aquí el camino? O sea, porque veo que esto no tiene solución, veo que esto es una rueda en la cual yo cada vez que intento dar más amor, dar más apoyo, hay otra contraparte, parte de la dualidad que tira por el lado contrario, tira más a ese dolor, a ese sufrimiento, y vamos, y lo puedo vivir en todo lo que son las escalas a nivel material, en plan de, pues sí, uy, se fue. No, 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 para nada, no se ha ido. Sí, Em, bueno, lo que se ha dejado es de grabar, No, no, está porque grabando. espera, ah, estoy viendo a Carlos por ahí de fondo. Sí, sí, seguid Porque a que mí me oís, vale. ¿no? está grabando. Vale, ¿tú me querías preguntar algo, Mónica? Sí, pero a mí me estáis oyendo, ¿no? Sí, Sí, lo que no se está te mueve es parada la la imagen, pero imagen se te oye. casi, pero sí. El que se ha quedado atrás yo creo que es Carlos, fíjate. Em, no, yo preguntaba, digo, ¿estos escritos qué antigüedad tienen o cómo es? Porque hay muchas veces que hemos visto pues que hay un mensaje que se ha ido transmitiendo y hasta que alguien lo ha escrito, pero de boca en boca ha ido, y otras veces es que alguien ha oído una voz que le ilumina y que le dice lo que tiene que escribir, como en un curso de milagros, bueno, pues antiguamente en las escrituras sagradas de muchas religiones se supone que alguien lo ha escrito, pero que antes ha venido del boca a boca porque lo han recibido. ¿Cómo llegamos a de repente que aparezcan estas escrituras, o sea, estos escritos sobre hiperbóreos? Pues mira, estos escritos aparecen a partir de un personaje que es, bueno, el nombre es Fernando y su seudónimo es Nimrod del Rosario, que resulta que él conforma una corriente hiperbórea en lo que es Argentina. Esto creo que son los años 60-70, que me parece que por allí también había algo de conflicto y demás. Entonces, en esta corriente, él y un par de sus contemporáneos, él conforma los libros principales y sus contemporáneos también conforman unos escritos para, digamos, dar contexto a esos libros. Estos libros los escribe Nimrod. Se supone que también canalizado por los hiperbóreos. Y es curioso porque son, lo primero, libros que no están editados en España, que creo que tan solo están editados en Argentina, y los libros estos de Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea es curioso porque están escritos a mecanografía. Están escritos 1000 páginas a mecanografía y cuando los consigues solo los puedes conseguir por mecanografía, porque creo que no se han transcrito, por lo menos yo no los he encontrado en ordenador. O sea que el muchacho se pegó una paliza increíble. Dibujos incluidos para ilustrar lo que es el tema de las explicaciones y todo. Y a mí me pareció bastante curioso eso, cuando el muchacho que conocí me dio los libros por internet. Digo, coño, a mí me gusta leerlos en papel, pues voy a buscarlos. Y nada, llamé a un par de librerías y no existían. Y claro, te quedas así y dices, a ver, o sea, conozco de libros que son popularmente conocidos, un curso de milagro mundialmente conocidos, todas las corrientes que hay, y de repente estos libros no se sabe nada, no están editados. O sea, da la sensación como que haya algo que no le interese que esto salga y que se quede en la sombra.
claro, cuando lo lees le encuentras sentido. ¿Por qué? Porque va un poco en contra de prácticamente todas las corrientes filosóficas que hoy en día nos amparan y de las cuales estamos siendo un poco conducidos. Entonces, pues no interesa. Digamos, eso sí, te da muchos datos, mucha explicación y mucha información. No es en plan de te dice algo y te lo deja en el aire. No, no, no. Te lo da con unos fundamentos impresionantes. Eso sí, hace falta tener tiempo y dedicarle paciencia porque tanta información en tan poco espacio, porque 1000 páginas es muy poco espacio, es densito, es muy denso, pero merece la pena darle una oportunidad. Lo corroboro, ¿eh? Estoy yo en ello también, leyéndomelos. Y yo te pregunto, entonces, por lo que entiendo, te dicen hechos históricos, ¿no? En los que a nosotros nos han dado una información, donde esa información, Ujú. como ellos la cuentan, es diferente o totalmente diferente de los hechos que han ocurrido. Así es. Por ejemplo, o sea, podemos contar el tema de la Segunda Guerra Mundial, en el cual, pues, cuenta un poco lo que era el. Ya no se meten tanto en lo que es la historia de la guerra, sino en lo que es la historia digamos, como que del realmente el propósito que tenía Hitler. Porque se supone que Hitler estaba guiado por los hiperbóreos, y de ahí un poco que le declara la guerra, sobre todo al tema de los judíos y al tema de los sistemas capitalistas y comunistas. Porque este tipo de sistemas, bueno, así un poco como lo explica por encima, fomentan el tema de la sinarquía mundial, el tema de lo que es el poder en manos de una cultura, una raza, y en este caso sería la raza judía. Porque te explican que la raza judía, en este caso, estaría de la mano del Dios creador de este universo, que en el caso del que hemos explicado muy por encima, estaría en contra de lo que es el espíritu. Y lo que son las razas arias, mucho del tema vikingo y demás, digamos como que tendrían a sangre que otro tipo de razas, y por eso también lo que es el Führer, lo que es el tema de Hitler, se le dio la oportunidad o llegó por esas corrientes. Y bueno, también explica un poco este tema de la sangre así por encima, que no tiene nada que ver con lo que es la sangre de plasma que nosotros tenemos, sino con otro tipo de concepción sanguínea, en el cual se tiene el recuerdo del origen de este engaño, porque claro, nos hemos dedicado a hablar un poco de la guerra o sea, así por encima de lo que es la guerra de los hiperbóreos y demás, de cómo luego se conforma lo que es el espíritu con el alma y demás, pero todo esto para nosotros, como seres humanos, tiene un origen. O sea, ¿dónde se originó que el espíritu se mezcle con el tema del alma y que se origine todo este batiburrillo? Pues ellos, los hiperbóreos, te lo explican. Más o menos no llegan a entrar en el 100% del detalle porque ya advierte el libro que sería una locura entrar ahí, pero sí que por encima te explican bastante, o sea, con bastantes datos, el cómo se da a partir de los sidas traidores, cómo mezclan el tema de lo que es la sangre, el tema del espíritu, con lo que es una raza animal que ya existía cuando la Atlántida y demás, que serían estos protosimios, por así decir, que serían el Homo sapiens o algún tipo de Homo. Y luego también te explica, te da a entender todo el tema, por ejemplo, de ya una vez se declara el gran engaño, como también en aquel entonces los sidas leales tomaban más participación, tenían más poder y podían influir más sobre este tipo de razas confundidas, y ya hay una división entre razas en las que se dejan más por la vía del engaño y más por la vía de lo que es la realidad, lo que es la verdad, de lo que es nuestra esencia, lo que es el ser. Y este tipo de razas serían las que construirían los monumentos megalíticos. Estos monumentos tan famosos que hemos visto en tantas zonas del mundo, pues dólmenes, en el caso también de la explicación igual de las pirámides, aunque ahí no se mete mucho porque el tema de las pirámides hay un poco de controversia en el tema de Egipto, porque Egipto sería una cultura de la mano de los traidores. Entonces, digamos, una cultura puro muerte, muy dando la muerte, dando mucha importancia a la muerte, cuando aquí de lo que se trata es de desmentir la muerte, de desmentir un final. Entonces, y luego también explica los monumentos megalíticos romanos y los griegos, y bueno, también hace referencia a lo que era
Digamos, no sé qué tipo Ay. Estaban antes, o sea, con el Homo sapiens convivió, se supone que el Homo erectus o era, o cuál era, qué homínido. Bueno, digamos como que hubo otro homínido más evolucionado que nosotros, que fueron los que construyeron los dólmenes y todo este tipo de construcciones megalíticas, que ellos eran capaces de sentir lo que era el tema de las corrientes telúricas de la Tierra y aprovecharlas en beneficio de lo que era el espíritu para poder trascender la propia materia. Sí, un poco explicado por encima. O sea, Muy encontrarías bien. significado a muchas cosas que no tiene significado ahora mismo, ¿no? O sea, encontraste ahí, encajaba. Claro, encajaban en todo lo que es la explicación de los monumentos megalíticos, te explica también incluso, o sea, por ejemplo, en el baile yo he vivido experiencias con el tema de la gravedad muy, muy, muy curiosas, o sea, de incluso llegar a transponer alguna ley física. Y los hiperbóreos te lo explican, porque el tema de la física a la cual nosotros estamos acostumbrados, en la física newtoniana, es digamos como que una pata coja. Es como explica una parte del todo, pero no la explica desde el punto de vista del todo. Entonces es como que induce a engaño. Y ellos te explican, por ejemplo, que el tema de la gravedad es muy curioso porque la gravedad no sería una ley física, sino que vendría de manos de un arquetipo. Entonces la gravedad sería como algo, entre comillas, vivo, que tiene un sentido propio y que tiene un alma propia, por así decir, y con la cual nosotros podemos interactuar de forma directa, que nosotros tan solo conocemos una forma, tan solo conocemos el tema de la gravedad, como que aquí nos mantiene y como que tiras una piedra y cae al suelo, ya, pero hay otros tipos de modulación gravitatoria que tú puedes emplear cuando contactas con esa gravedad como arquetipo consciente, y entonces es cuando te viene la explicación de monumentos como el de Baalbek, que tienen los trilitos de piedras de 800 o 900 toneladas que hoy en día sería imposible mover y colocar ahí, y que ahí están. Bueno, los egipcios, como bien sabes, también les pasó algo parecido. Los primeros egipcios. Eso te iba a decir. Que los hiperbóreos te explican que en los inicios de la cultura egipcia, los idas traidores les echaron una mano en el sentido de que los influyeron totalmente. Claro, en estos inicios, al estar de la mano de estas deidades, pues les influyeron las corrientes de la muerte, pues todo el tema de los sarcófagos, el tema de la pirámide, el tema que al fin y al cabo no dejan de ser símbolos, el símbolo de la pirámide y demás, en el cual también se meten de lleno los hiperbóreos a explicar este tipo de símbolos y cómo el tema de la simbología hoy en día está totalmente corrompida por aquella corriente que lo que quiere es mantenernos dormidos. Y este tipo de símbolos, por ejemplo, también los podemos ver en las iglesias, sobre todo las iglesias góticas, en todo este tipo de corrientes, con el tema de las cúpulas, el tema de lo que son las conformaciones cruciformes y el tema del laberinto, que también está igual en algunos suelos de algunas catedrales góticas, en el cual es el laberinto que te conduce inexorablemente al punto central donde se supone que te encuentras. Entonces los hiperbores te explican el tema de la simbología y cómo lo que son las religiones lo han tergiversado todo, partiendo, por ejemplo, de una de las culturas principales, que sería la egipcia. Bueno, O sea, es como lo estoy viendo yo, según lo que nos estás contando. De alguna manera hace encajar todas las piezas de todo lo que vemos en otras culturas, filosofías, religiones, enfoques existenciales, pero a la vez se enfrenta a muchas de esas concepciones. Hay cosas que cuadran y otras las desmiente de alguna manera, ¿no? Porque lo de la gravedad que has comentado me ha resonado mucho, por ejemplo, pues las experiencias yógicas, ¿no? Que conocemos de a lo mejor levitar o cosas que, ¿No? claro, que van en contra de esa supuesta ley de la gravedad como la entendemos a nivel mental y a nivel físico. Y de la misma manera podría dar explicación a figuras, digamos, históricas, religiosas, como por ejemplo Jesús, pues cuando caminó sobre las aguas, o Moisés. Totalmente. Qué interesante. De hecho las explica Carlos. O sea, también explica las figuras de Jesús, el motivo por el que aparecen y el motivo por el que se conforman. O sea, y luego a lo que dan lugar.
De hecho, es muy conocido por todo, o sea, por muchas personas que igual tenemos cierta sensibilidad al tema de los arquetipos de Jesús, la Virgen María, que en algún momento nos hemos sentido guiados, nos hemos sentido forzados a ellos o como impulsados por este tipo de energías. De hecho, o sea, lo tenemos en tantos monumentos que se han construido en diferentes puntos donde se supone que a la gente se le ha parecido la Virgen. Pues te explica un poco de la mano de qué va esto y que realmente la Virgen María en este caso sería un arquetipo del mundo subconsciente que se presenta para favorecer la propia corriente que impulsa el arquetipo, que en este caso sería la propia religión. Por eso también pues, no es casualidad, por ejemplo, que nos encontremos edificios religiosos en todos los pueblos y ciudades, que los campanarios sean, digamos, las estructuras más elevadas de las ciudades y de pueblos, y que en un principio, pues, estos edificios se han construido en puntos que aprovechan la energía telúrica, digamos, para influir en el aspecto, o sea, para influir de forma subconsciente en nosotros. Y no somos realmente en absoluto, realmente no somos conscientes en absoluto de la cantidad de energía y poder que tiene esto. Luego también resulta curioso, así como, o sea, llegan hasta el detalle de explicar cosas como, por ejemplo, en plan de, podemos ver que desde la época romana y griega no ha llegado a nuestros días ni un solo monumento en pie completo, salvo uno, que sería el Partenón en Roma. Tan solo ese nos ha llegado en pie y de una pieza que dices, a ver, han reventado el resto. No, es que se lo emplearon como iglesia, vale, y los demás no podían haberlos empleado como iglesia, vamos, menudas estructuras. Pues hasta te explica la razón de por qué ese edificio lo quisieron mantener hasta el final y de la mano de lo que es su estructura geométrica, lo que conforma a nivel energético y lo que promueve, la cual mantuvieron por lo que era el descubrimiento de lo que era la arquitectura de la cúpula, porque la cúpula a nivel energético es o sea, es de una importancia crucial. Y gracias a haberlo mantenido, o sea, se buscó mantenerlo por el tema de la religión, sobre todo en este caso la cristiana, para lograr alcanzar lo que era la conformación arquitectónica para poder replicarla, que de hecho está replicada en todas las iglesias como cúpula, por parte del interés religioso en este caso. Mira qué manipulación, por Dios. Y esto es solo hablar por encima. Sí, sí. Ostras. Hay Bueno, mucho y más detalle. me comentaste también que a razón de los hiperbóreos también te diste cuenta de lo que es el tema de las intolerancias. Y he estado contando también que nos fuimos tú y yo a una excursión y me quitaste la intolerancia al humo, con ceniza. Sí, pero te Y voy a decir, no te la llegué a quitar porque te moviste. Resulta que cuando se quita una intolerancia a una alergia de este modo, no te tienes que mover. En el momento que te mueves, no funciona. Que era algo que me he dado cuenta después y que me ha explicado el curandero del que voy mano. Claro, cuando nosotros, por ejemplo, nos llegan corrientes como el Reiki, como por ejemplo también lo que estábamos hablando de la nueva terapia, este tipo de corrientes de sanación, ¿vale? Nos llegan. Pero ¿qué tipo de explicación se nos da? Es en plan de, no, tú canaliza, tú sana. Vale, pero yo también quiero saber lo que estoy haciendo. Creo que tengo derecho a saberlo, ¿no? O sea, para mí tiene más sentido saberlo y ser partícipe que no serlo. Pues bien, los hiperbóreos tienen también una parte muy positiva en este caso y es que te explican de cabo a rabo con un nivel de detalle brutal todo el tema de la Kundalini, de la energía Kundalini, el sentido y el significado que tiene, cómo se expresa en nosotros y cómo nos conforma y nos mantiene. Porque así como nosotros somos, o sea, tenemos este cuerpo en su nivel de perfección, que es la hostia, y todo, de nosotros todos somos conscientes de que es un cuerpo de la hostia, pero ¿cómo se mantiene? ¿Se mantiene porque comemos? ¿Se mantiene porque respiramos? Si solo fuese porque comemos y respiramos, ¿quién le da la orden a las células de gestionar ese oxígeno, de dar la orden al movimiento, de consumir la energía? La genética, ¿vale? ¿Y qué es la genética? O sea, es esa hélice, o sea, ¿me estás diciendo que una hélice por sí misma le está dando información a todo? Pues no, esa hélice está viva y esa hélice va de la mano de la réplica
que manda en este caso la energía Kundalini, que provendría, o sea, que sí, que provendría de lo que es el tema de las energías telúricas del centro de la Tierra y que de lo que trata es de conformar y actualizar en todo momento el cuerpo. Por una parte, podemos ver que esto es positivo porque nos mantiene con vida, nos mantiene con lo que es la estructura física. Pero por otra parte, no es en absoluto positivo porque la Kundalini se dedica a actualizar constantemente nuestro cuerpo. Y cuando digo actualizar, me refiero a que tú, por ejemplo, ahora te pillas una enfermedad, un resfriado, una intolerancia, lo que sea, y de lo que ella se trata es de replicar la enfermedad para repetirla y que eso forme parte de la evolución. Por eso uno cuando enferma de cáncer luego lo puede pasar perfectamente a su descendencia a partir de la genética, porque la Kundalini se dedica a reproducirlo y forma parte de la evolución. ¿Por qué? Porque el propio dolor es el que nos instiga al amor, a la parte contraria, a la sanación, que todos hemos visto en todo lo que son las corrientes actuales, que la sanación viene de parte del amor. Y yo de lo que me estoy siendo consciente cada vez más claro es que de la parte del amor no viene la sanación, viene digamos como que sería, viene el termalgin. Con esto me refiero, o sea, a que con el amor somos capaces de, no de sanar, sino de sobreponernos a la enfermedad, pero no de hacerla desaparecer, sino de ponernos por un nivel por encima. ¿Qué pasa? Que sí, mientras tú te pones por un nivel por encima, la enfermedad sigue, no va a hacer su curso tan, digamos como que estás llegando a un término medio con ella para que no te consuma del todo, pero no te vas a hacer con ella, porque no la estás enfrentando. O sea, digamos como yo he escuchado mucha gente que pues estaba enfermo y logré sanarme gracias a poder calmarme, gracias a poder cambiar mi mentalidad, gracias a poder estar en paz, en tranquilidad. Y luego cuando los he testado tenían las mismas intolerancias y alergias. Solo que no las somatizaban igual porque estaban en un nivel de vibración alto, que se dice. ¿Vale? Pero ¿de qué me sirve un nivel de vibración alto cuando, por la otra parte, sigo enfermo? Claro, a la mínima, Kundalini me sigue actualizando la enfermedad. Y a la mínima que yo me despiste y que yo no siga esa línea evolutiva que me lleva al amor, zacatrasca, volveré a caer. Y volveré a caer con el equipo y Kundalini me estará reforzando esa enfermedad para que vuelva a insistir en lo que es la sanación, en lo que es el amor y en lo que es esa corriente que nos llevaría al fin de la evolución y a lo que es esa unicidad donde nos fundimos todos. Así explicado a grosso modo. ¿Y cómo se trascendería o se atravesaría esa enfermedad o se erradicaría para que no sea solo enmascararla o ponerla en pausa por un tema de vibración, sino erradicarla de raíz? En mi caso, yo, por ejemplo, te puedo explicar de la mano de lo que trato. Yo trato intolerancias, alergias, trastornos hormonales, incluso ya estoy empezando con algún tipo de enfermedades, así como esclerosis múltiple y demás, porque todas están relacionadas un poco con el eje endocrino. Y es que resulta que, hablando, retomando del tema de los símbolos, Kundalini actualiza el cuerpo en base a unos símbolos. Estos símbolos ya son conocidos por todos, por los chakras y los mudras, no, miento, y los mandalas. Los mandalas tan famosos que hemos visto en la India, que son esas proyecciones geométricas que al fin y al cabo no dejan de ser símbolos, son sellos. Vale, pues digamos sería un poco reescribir esos sellos, reescribir esa información. Al fin y al cabo yo la técnica que utilizo es una técnica de tapping, que al fin y al cabo lo que haría sería reescribir un símbolo sobre otro, cambiándole el significado y desactualizando, porque en vez de actualizar sería desactualizar a Kundalini, para que el cuerpo deje, por ejemplo, en este caso, de enfrentar una intolerancia, una alergia y pueda volver a darse cuenta de que realmente no le sentaba mal. Pero para eso, digamos, has tenido que, entre comillas, enfrentar a Kundalini, porque has tenido que ir directo a ella y cambiarle su sentido, su significado. O sea que sería como reprogramar, ¿no? Reprogramar el cuerpo a su estado original, ¿no? Dejando, quitando lo que nos sirve, ¿no? O esa información errónea que tenemos dentro. Eso también he leído, dice Yuen. Quitando las actualizaciones, que todas esas actualizaciones hemos visto que se han forjado y formado a partir de lo que es el engaño y el mundo del dolor, que sería el gran engaño de Maya. Entonces, claro, si queremos volver al origen, si queremos volver a sentirnos espíritu y tal, pues lo primero,
o sea, inexorablemente tendremos que rechazar de alguna forma la parte animal y tendremos que desandar el camino. Y desandar el camino de esta forma simbólica. Y hay corrientes como, por ejemplo, todas las corrientes de hoy en día que dicen pues, de constelaciones familiares y demás, que tratan un poco de volver a ese pasado, pero claro, intentan volver al pasado de una forma que, vamos, como intentes sanar todo lo que es tu linaje familiar, el mundo emocional y de los traumas, no te preocupes que ya te quedan vidas por delante para darle al tema. Claro, yo ya me di cuenta que eso era una vía que no conducía a ninguna parte. Si luego cuando voy a morir me voy a olvidar de todo y voy a volver a empezar, pues macho, creo que la rueda se complica un poco. Entonces yo lo que necesito es algo que aquí y ahora me permita alcanzar en este plano existencial la meta y que me dé tanto pruebas como tanto ese impulso, ese valor que necesitamos para poder llegar de un modo a enfrentar, entre comillas, lo que es la materia y la conformación de la materia. Que eso ya viene, eso es algo complejo y complicado, porque claro, ¿cómo enfrentas aquello de lo que te alimentas? Pues con estrategia. Y es un tema del cual los hiperbóreos se meten bastante a fondo con el tema de las estrategias y te hablan un poco de algunos caminos posibles que hay. Entre ellos, uno de ellos, el Tantra. Que aquí tenemos en nuestra cultura hoy en día una cantidad de corrientes de Tantra impresionantes, cuando realmente tan solo hay una que conduzca realmente a lo que es el significado verdadero del Tantra, que sería llegar al recuerdo del origen del engaño, que en este caso sería por la vía de la reproducción. O sea que en este caso, entonces, la gente que hace sesiones de Kundalini y demás, casi sería contraproducente, entonces, ¿o no? No saben con lo que están jugando. Bueno, De eso hecho, aparte. he conocido a gente que ha llegado a sentir ese fogonazo de Kundalini y bueno, normalmente no lo suelen expresar como una buena experiencia, porque es algo muy fuerte desatar ella es capaz de reestructurar y de hacer evolucionar lo que es el aspecto del arquetipo animal humano a su máximo exponente de un golpe, lo cual te puede hacer que te deshagas, literalmente. Que serían un poco lo que buscan estas corrientes yógicas pues eso, que se han promovido actualmente y demás, que provienen de la India, que sí, que al fin y al cabo buscan ellos, porque de algún modo están engañados y buscan ese máximo de evolución. Y desde luego que como vía para ello, muy, muy positiva, pero claro, desde el punto de vista de que hay que ser conscientes de que es, bueno, desde el punto de vista de la información hiperbórea, es un engaño. Y cómo sería, para bajar un poco a tierra todo esto, cómo sería desde el punto de vista, con toda la información que has leído, interpretado y, bueno, vivido y experimentado, el, de una forma así lo más simple posible, aunque es complicada la Es pregunta, complicado. ¿cómo interpretarías tú la vida más plena posible dentro de la existencia humana alineada, digamos, con esta corriente y esta verdad que defienden los hiperbóreos? Pues desde mi punto de vista es la aceptación. La aceptación, ¿qué quiere decir? Hemos nacido en un mundo en guerra. Hemos nacido en un mundo que se nos ha declarado la guerra. O sea, como que no la hemos declarado nosotros, se nos ha declarado. Y día a día se nos declara. Día a día tenemos que luchar, esforzarnos, trabajar. Aquí estamos muy acostumbrados a los momentos de felicidad, se nos ha vendido muy bien la felicidad, el amor, todo lo que son las buenas sensaciones, pero al fin y al cabo no dejas de darte cuenta de que la vida son momentos, porque, o sea, si entendemos que la vida es en esa búsqueda de la felicidad son momentos, y para que esa felicidad exista necesitas de la otra contraparte, del dolor y del sufrimiento. La forma de vida más consciente no sería entonces buscar ese amor, esa felicidad plena ni esa paz, sino ser consciente de que estás en un mundo en guerra y empezar a responderle en cuestión. Te han declarado la guerra, tienes que hacer frente. Cuando empiezas a hacer frente al mundo, de la mano, por supuesto, o sea, no te puedes decir, pues a lo loco, pues me pillo una espada y me pongo a matar a Tokiki. Pues bueno, pues yo, vamos, no lo veo una solución. Sino buscando una solución, claro, esto es para la salvaguarda del espíritu y para volver a recordar lo que es el problema del origen, de la confusión, y poder volver a encontrarse con uno mismo y con lo que es el ser.
Para esto, de la mano de la conciencia de esa guerra, formular una estrategia. Esta estrategia, cuando uno se pone en manos de ella, te das cuenta que te conduce. Te conduce a sí misma, ¿por qué? Porque entonces te pones de la mano de lo que serían los siddhas leales, los hiperbóreos, y ellos desde su plano existencial son capaces de apoyarte en todo momento, a través de señales, a través de impulsos, a través de información. ¿Qué pasa? Que aquí el problema es que al estar confundido en este mundo todo funciona a semejanza de todo. De la misma forma que puedes canalizar a los hiperbóreos, puedes canalizar también arquetipos y puedes canalizar también a los siddhas traidores. Entonces, claro, ¿de qué nos fiamos? ¿En qué confiamos? Vuelvo a lo mismo. Yo me fío y confío de la mano de aquel que me aporta pruebas, de aquel que me aporta información y de aquello que me lo explica todo y que no se deja nada en el tintero. Cualquier cosa que se me niegue como información, no, es que tienes que tener fe. Bueno, puedo tener fe, pero también puedo tener información. ¿Por qué no? ¿Por qué me la niegas? ¿Que me intentas ocultar? No, es que la información te podría dañar. ¿O no? Vamos a probarlo. De la misma forma que sí que es verdad que hay mucha gente que la información le ha llevado a la locura, hay mucha gente que también la ha llevado a trascender. Y vamos, la locura no viene de la mano de la información necesariamente. Mucha gente ha enloquecido por dolor, por sufrimiento y por otro tipo de causas. Entonces, resumiendo, de la mano de aquello que es capaz de explicártelo todo y con pruebas. Y en este caso ya es formar digamos, una estrategia. En este caso, por ejemplo, mi estrategia es de la mano de las intolerancias, alergias, trastornos hormonales y todo aquello que prueba la terapia con la que estoy trabajando, que no os he podido explicar así, no me he podido meter en materia porque también es, o sea, ahí cojo del hilo tiro también y de la mano de lo que me ha venido de información ahí, todo el tema de lo que son bichos energéticos, lo que es el tema de parásitos, que también muchos están explicados así, por ejemplo, por poner un ejemplo. Si os metéis por internet, veréis que está ampliamente extendido una aparición de unos seres en lo que es un plano de sueño cercano a la vigilia, en el cual se habla de los hombres de negro. Unos seres que tienen apariencia de persona, que son, no que vayan, es que son negros, están negros y solamente se les ve en ocasiones la boca, a veces ni eso. Hay unos que tienen sombrero, otros que no tienen sombrero. Hay mucha gente que ha tenido experiencia con estos seres. Yo soy uno de ellos. Y siempre que se tiene una experiencia de la mano de estos seres, ocurre lo mismo, te consume la energía. Claro, pues si te consume la energía, son parásitos. En mi caso, por ejemplo, qué casualidad que conforme me consumía la energía era cuando despertaba. Claro, a mí ¿vale? ¿En qué plano y en qué parte de mí me consumía la energía y cuando despierto realmente qué energía estoy teniendo ahora mismo? Y que me la está consumiendo y que me la está tratando. Pues bueno, ahí tirando del hilo, pues te vas dando cuenta de que sí, de que estos seres conviven con nosotros y de que parásitos hay de muchos tipos y de muchas razones y nosotros estamos acostumbrados a que nos dejen tratar con, digamos, las migajas, lo que son los gusanitos. Pero estos serían ya, digamos, los reyes de lo que es esa dimensión. Y bueno, yo de momento no he conocido a nadie que haya sido capaz de quitar de encima a un bicho de estos, a un hombre de negro de estos. Porque todos los que he conocido, que en mi caso, mi ejemplo, todos los que he conocido que son capaces de quitar parásitos, y además los he visto, no los he visto, pero los he olido, o sea, de primera mano porque he estado delante de tratamientos de eliminación de parásitos, ellos de un modo también tenían estos hombres de negro. Entonces, vale, te dejan actuar hasta cierto punto, pero no te dejan llegar al todo. Para mí la clave sería llegar a poder enfrentar y dar cara a estos tíos de negro, por así decir, y poder desprenderse de su influencia. Bueno, que me enrollo Claro, y bastante eso con esto. todo es a través, Leo, y eso todo es a través de esas intolerancias también, ¿no? De las que tú tratas también. Por cierto, ¿dónde estás? Para poder encontrarte también. Nada, yo tengo mi sala aquí en Manises, en Valencia, y sí, lo que es el tema de las intolerancias, te das cuenta que, claro, si algo comes y te sienta mal, tú has comido energía. Si te sienta mal y te desgasta, ¿qué está consumiendo esa energía? ¿Cómo puede esa energía
quitarte energía. Pues no, es que hay algo externo a ti que se está alimentando de eso. Y cuando tiras de eso te das cuenta de que hay gente que tiene un tío de estos negros más especializado, hay gente que tiene varios, gente que tiene menos, gente que está más tocada, gente que está menos tocada. Y un poco va de la mano de un equilibrio para mantenernos en ese estado de letargo, de confusión, y digamos como que estos personajes se dedicarían a ello. Yo aquí en mi consulta me dedico a quitar intolerancias y alergias, la gente viene y la gente viene con su nivel de conciencia a quitarse la que mejor le viene o la que más consciente es, y lo normal es que llegados a un punto en el cual ya se encuentran más o menos bien, pues paren. En mi caso, no. Yo me he propuesto llegar hasta el final. De la mano de los curanderos que ya tienen su experiencia, ya me han dicho que no hay nadie como yo que haya querido o tenido el valor de llegar hasta el final, porque os puedo decir que llevo un año prácticamente todos los días. O sea, en mi caso es bastante complejo, pero claro, yo me he propuesto llegar hasta el final y de la mano de mi camino va mi aprendizaje. Así es que al toro por los cuernos. Y sí que es verdad que me siguen llegando experiencias, me siguen guiando, me sigue llegando ese valor que me impele a seguir, a no rendirme, porque sí que es verdad que los hiperbóreos nombran, o sea, son conscientes de lo que es este mundo en guerra y de lo duro que es, y simplemente nombran una clave que no hay que dejar nunca de lado, y es el no rendirse. Ellos lo único que te dicen es, no te rindas. Puedes cagarla, puedes errar, puedes lo que sea, no te rindas, porque en el momento te has rendido, digamos como que te desvinculas de ellos, ellos ya no pueden llegar a ti, porque ellos llegan a ti a través de tu voluntad hacia ellos, aunque sea desde el punto de vista del desconocimiento, la voluntad por el despertar, la voluntad por la verdad, la voluntad por la realidad, por lo que es uno mismo. Entonces, la clave es no rendirse. Yo en mi caso lo tengo claro. Y luego ya cada cual llega hasta donde llega. Pero sinceramente todos estamos tocados más o menos con el tema de alergias e intolerancias. Y ahora que me he metido con el tema de los trastornos hormonales, es increíble. ¿Hasta qué nivel los trastornos hormonales, de la mano de lo que van detrás aparte, son capaces de inducirnos, que eso ya la ciencia da buena explicación, en la IA enseguida encuentra respuestas, de cómo influyen a nivel anímico por completo? Por lo tanto, si influyen a nivel anímico y nosotros no tenemos poder sobre esos trastornos hormonales, volvemos a lo mismo. ¿Qué me está influyendo a mí, sobre mí, en mi ánimo, en mi emoción, en mi vida? No soy yo. ¿Qué es? Pues vamos a ver si lo descubrimos. Claro. O sea, que estamos hablando tanto de la parte física, digamos, de parásitos físicos y todo lo que pueden ser tóxicos, químicos y demás, pero también estamos hablando de otros niveles, ¿no? Porque como hemos hablado, hay distintos planos. Entonces habrá también ese plano astral o energético y demás. Todo tiene su reflejo. Digamos, el mundo energético tiene reflejo en el mundo material, de la misma forma que nosotros como materia también tenemos reflejo en el mundo energético, pese a que no seamos conscientes. De hecho, ahí está nuestro yo astral, que cada vez que sueña, pues se va de parranda y la lía donde la lía y lo que la lía. En este caso, por ejemplo, hasta el conocimiento que yo tengo, yo a lo que sí que sé que me estoy enfrentando de forma directa es a la cándida. Ujú. La cándida es el gran parásito especialista del siglo XX y XXI. Si analizamos un poco, aparte de que la medicina nos dará respuesta y nos corroborará que la cándida es jodidísima de tratar, la cándida, con respecto a su corriente y con respecto a su forma de alimentarse y a su forma de actuar, a partir de la era industrial ha tenido su grandísimo exponente. Así como los antibióticos nos sanan, o nos creíamos que nos sanan, los antibióticos, ¿vale? Nos pueden sanar, pero le dan un poder increíble. Y en el momento ella toma las riendas, influye sobre nuestro sistema hormonal, nos parasita a nivel sistémico y empezamos a, pues, lo que tan comúnmente se dice, a que te apetece el azúcar, te apetece el dulce. Vale, entramos en una corriente de un sistema capitalista en el cual todo funciona por y para los sentidos, para las emociones y demás. Por lo tanto, ¿te apetece el azúcar? Enseguida el sistema busca métodos para darte azúcar y sacar tajada de ello, sacar dinero. Y cada vez más, y cada vez más. Mira el mundo que hay a todo alrededor. Mira los anuncios de la televisión. Anunciando chocolate, anunciando azúcares sin parar. Son los grandes anunciantes. Por lo tanto, te das cuenta en plan de...
sea, es la Cándida la que está manejando el mundo. O sea, es capaz de manejar incluso la sociedad como, como entidad energética, atendiendo a que también supongo que detrás de ella habrá un egregor increíblemente potente, que es el cual se manifestará por su parte en lo que es el plano energético. Yo a mí ya se me ha presentado de una forma y la verdad es que simpático no es. Interesante. Esto, Invitas una esto cerveza, da no te para seguir invito. haciendo en otro podcast, ¿eh? Esto vamos a necesitar una segunda sesión contigo para que nos sigas contando más, ¿eh? Uy, si queréis, yo sin problema. Interesante. Yo tengo Bueno, muchas más pues preguntas, pero si, como digáis vosotras. bueno, para que esto no se haga tan largo, lo suyo sería invitarlo otro día Sí, y seguimos. Leo? sí, porque si no cortarlo a mitad va a ser peor. Yo creo que es que esto da para mucho, mucho más. Sí, Pues sin sí, sí. problema. Yo, mientras Po- tenga po- información para compartir, toda la que queráis. Pondremos también tus redes sociales si tienes, o ya nos dices, para que la gente No, que... no tengo redes sociales. Para Vale. mí, o sea, ya una vez me metí y vi un poco del palo de la que las manejaba, entiendo que es una herramienta como todo, pero para mí esto funciona más con el tema de aquello que te guía y aquello que te trae a la gente. Y en el momento tú das un paso, lo del resto se va poniendo. Lo que sí que puedo compartir, si queréis, es el tema de una página web en la que se encuentran todos los libros y artículos de los hiperbóreos. Ujú. Genial. Entonces ahí se pueden Fenomenal. descargar de forma gratuita y yo recomiendo leer igual en un principio los artículos que son más sencillos y luego ya meterse de la mano de los libros, porque sí que es verdad que los artículos, sobre todo los de dos personas que son, digamos, descendientes de esta corriente de Fernando, de Nimrod del Rosario, su escritura es prácticamente idéntica a la de Nimrod y de la forma de explicar y de exponer que tienen es impecable, intachable. Y te lo explican mucho más digerible. Ya digamos como que ya más por encima y te permiten igual más entrar un poco en materia para luego ya meterte con lo que son los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, pero hasta el hígado. Genial. Bueno, súper interesante. Muchas gracias y seguro que habrá segunda parte, porque se han quedado, al menos por mi parte, unas cuantas preguntas ahí en el tintero. Sí, 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 sí. Así que nada, ahora paramos la grabación y nos quedamos un ratito hablando si queréis. Nos Venga, vemos la Encantado. semana perfecto. que viene. Gracias. Chao. Gracias.